Déjenme les digo una cosa, que aquí también se siente un ambiente extraño. Tal vez es por la soledad. Ya tenemos un ratito recorriendo el rancho y no nos hemos topado ni una sola persona. Es solamente los perritos que ahí nos andan siguiendo. Pasos detrás de ellos como si alguien hubiera salido de esa casa y los estuviera siguiendo. Pero lo más tenebroso, lo que más miedo daba era que muchos aseguraban escuchar una puerta de madera que se abría, cuando en esa casa ya no había puertas. Solamente quedaban algunos cuantos restos de lo que eran las paredes. Ahí estaba esa mujer, vestida de blanco, como la habían sepultado. Exactamente con el mismo vestido que la habían sepultado, ahí estaba parada. Ahí estaba esa mujer. Se me acercó y me preguntó que si ya había venido. La mujer, ahí está parada en la fachada. Ahí está, nos está viendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos. Ana. Luis Carrillo, bienvenidos a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy vamos a recorrer un rancho muy interesante. Andamos acá en la comunidad de San José de Guadalupe, en Fresnillo, Zacatecas. Un lugar que a mí se me ha hecho muy interesante, la verdad, un ranchito muy bonito. Déjenme les muestro el paisaje. Está completamente verde, está muy bonito. Estos días ha estado lloviendo bastante. Pero ¿saben qué? Lo que más me gusta de esta comunidad es que se mira que es una comunidad muy antigua, muy vieja. Y me llama mucho la atención que está sola. Está completamente sola la comunidad, no hay gente. Ya tenemos aquí un aproximado como de 40 minutos y no nos hemos topado ni una sola persona. Entonces, aparte de que nos dicen que aquí viven muy pocas personas, es una comunidad que ya está casi sola, pues andan ahorita en el barbecho. Andan aprovechando pues estos días. Yo creo que ha estado lloviendo y como ya se orió un poco, pues a lo mejor ya empezaron a sembrar. Este rancho es muy antiguo, la gente nos platica que es un rancho que perteneció, y algunos más de aquí alrededor, perteneció a la hacienda del Maguey, Zacatecas, o por lo menos eso nos dijo la única persona que nos topamos aquí en el rancho. El señor, ¿cómo nos dijo que se llamaba, Ana? Apellida Delgado Pichardo. Él nos dice que son pues los dos principales apellidos de aquí del lugar, Delgado y Pichardo y Rodríguez. Vamos a recorrer este lugar, mi gente, este rancho, y vamos a mostrarles pues lo que veamos por ahí, en lo que ahorita vamos avanzando, y sobre todo platicarles una historia que sucedió en una tapia muy similar a esta. Una historia, pues ustedes saben, yo pienso que sobre todo en los tiempos de la revolución, aquí pasaron muchas cosas, historias que a lo mejor los más viejos platican y que dejaron ecos. Se siente un ambiente de soledad bien canijo aquí, en este lugar. Lo único que nos recibieron fueron los perritos de las casas, ¿verdad, Ana? Que se nos dejaron venir bien bravos, pero no, fíjense que hasta eso son nobles. Sí, por ahí traíamos algo de alimento y ya les echamos. Y pues ya se hicieron nuestros compas. Y fíjense que hace unos días acaba de pasar la fiesta. Yo por eso pensé que iba a encontrar más gente. Apenas hace unos días aquí veneran a San Juan Bautista. Pues hace un par de días pasó la fiesta, pero pues no, encontramos a la gente más bien ocupada. La gente más bien anda en el barbecho. Pues ni modo, nosotros veníamos con la intención de platicarles alguna historia de aquí, ¿verdad? O más bien de que alguien de aquí de la comunidad nos platicara alguna historia de aquí, del rancho, porque ya por ahí, de alguna fuente, de alguna persona que conocimos en La Leona, una comunidad muy cerquitas aquí, nos dijo que si había un señor que platicaba historias. Vinimos a ver si lo encontramos, pero desgraciadamente nos dicen que ya se fue. Anduvo por aquí de vacaciones nada más para las fiestas, pero pues ya se regresó. Entonces pues ojalá y en otra ocasión. Estas casas pues se ve que son de las principales, ¿no? De las primeras que se construyeron aquí en la comunidad. Casas muy antiguas y pues que desgraciadamente ya están en ruinas, miren. Ya están abandonadas, pues la gente se sale a buscar mejores oportunidades, a trabajar fuera. Muchas de las veces se van al pueblo y pues ahí se quedan las casas solas y se van destruyendo, miren. Son casas que ya tienen más de 100 años, yo creo, fácilmente. Porque nos dicen que este rancho pues es de los más antiguos que hay, es más viejo que algunos que hay aquí a los alrededores. Y se ve que aquí en sus tiempos se vivía muy a gusto,
Fíjense que está cómodo, a pesar de la soledad que se siente ahorita en este momento. Sí es agradable andar caminando aquí por las calles. Y miren, pues aquí están los caminos, las rodadas de las camionetas que nos indican que todavía hay movimiento de gente. O sea que a lo mejor vive poca gente, pero todavía trae movimiento. Yo pensaba que andábamos sobre la fachada de esta casa, pero no. Andamos por la parte de atrás. Casas muy viejitas, totalmente abandonadas. Fíjense que allá en el rancho de mi mamá, en Saravia, hay muchas callecitas así. Me recuerda mucho la comunidad de mi mamá. Y en la comunidad de mi mamá, pues sí se escuchan muchas historias. Yo por eso venía muy entusiasmado a ver si encontraba a alguien de aquí de la comunidad para que nos platicara alguna historia. Pero pues bueno, no nos tocó la suerte. Entonces vamos a usarlo como escenario, este ranchito, para platicarles una historia que nos hicieron favor de mandar. Una historia que sucedió en un ranchito viejo, pero sobre todo en una casa antigua, una casa ya muy abandonada, tal vez así como esta, una casa de las más viejas de esa comunidad donde la gente tiene miedo a pasar. Ese ranchito es el más viejo de aquella zona y la persona que nos platica la historia pues nos dice que es una de las leyendas más conocidas de ahí, de su comunidad y sobre todo del pueblo. En el pueblo se platican muchas historias paranormales de las comunidades y esa pues es una de las más famosas. Nos platica este muchacho. En esa comunidad hay una casa que está apartada del rancho. Muchos dicen que es la primera casa que construyeron en esa comunidad, que por eso está tan apartada, fue en la orilla. Y otros dicen que la persona que la construyó no le gustaba vivir entre la gente y que muy probablemente por eso construyó en la pura orilla. Nadie sabe exactamente cuál sea la realidad del por qué esa casa está tan apartada, pero hoy en día, por lo mismo de que la casa tiene su historia, tiene su leyenda, pues está muy abandonado para ese rumbo. Como nadie pasa, miren, por ejemplo aquí está esta veredita que se ve que la misma gente o los animales han hecho. Para aquel rumbo dicen que está muy enyerbado, porque la gente no va para allá, no les gusta. Uno que otro aventurero, con la intención de ver si aquella leyenda es real, ha pasado por ahí, pero ni siquiera alcanzan a llegar a la tapia, porque hay algo que siempre los hace que se regresen en friega. Lo que sucede es que en esa casa, hace muchísimos años, vivió una pareja joven, que aquel hombre recibió esa casa por herencia. Cuando él la recibe, pues ya es una casa vieja, ya es una casa antigua. Pero les estoy hablando por allá del 1900. Una fecha ya muy antigua. Era cuando vivía aquella pareja en esa casa. Y cuando esta pareja recibe esa casa por herencia, pues ya era casa vieja. Imagínense los años que tiene, los años que tenía o que tiene todavía esas tapias. Si para 1900 ya era una casa vieja, muy probablemente esa casa ya le ande pegando a los 200 años de antigüedad. Órale, ¿qué es esa, Ana? Es lo que le ponen a los animales, ¿no? Sí, nomás sabes que no hagas confianza, no ande una viborilla por ahí entre la madera. Porque mira, pues esto como que eran puertas. Bueno, esta viga que ya cayó, mira. Y ahí arriba también el techo de tableta que alguna vez cubrió. Esta pues yo me imagino que troje, una como especie de troje. Mi gente, pues entonces imagínense, para el 1900 aquella casita ya era vieja. Entonces, pues la historia dice que la pareja que vivió ahí no tuvo hijos. Era una pareja que vivía sola. Era pues unos recién casados, pues, para que mejor me entiendan. Pero como no eran de la comunidad, no eran de ahí, o sea, ellos llegaron ahí porque les heredaron ese pedacito. Pues nadie los conocía, no sabían realmente de qué familia pertenecían. Conocían a los antiguos dueños, pero de ellos no se sabía mucho. Eran unas personas muy serias, eran unas personas que no convivían mucho con los que no conocían. Eran personas muy extrañas, se dice, este par de personas. Eran personas muy extrañas, no les gustaba convivir con nadie. Entonces para ellos aquella tapiecita, bueno, aquella casa en aquel momento,
les quedaba perfecto porque estaba en la orilla. No tenían que mezclarse con la gente del pueblo, no tenían que platicar. Poco a poco la gente se fue acostumbrando a verlos, pues salir a trabajar sus tierras y regresar sin hablar con nadie. Hasta que un día algo pasó a aquella pareja, tuvo una fuerte discusión. Se dice que se escuchaban los gritos hasta la comunidad. A pesar de que la casa estaba muy alejada del rancho, pues se escuchaban los gritos. Ellos dos se gritaban con mucho coraje, se gritaban con mucho odio, como que se estaban peleando, tenían algún problema muy fuerte porque el enojo era mucho. No se sabe realmente qué fue lo que pasó, pero de repente vieron a aquel hombre salir a toda velocidad, caminando muy aprisa, forzando su marcha para alejarse pronto de ahí de la casa y de su mujer. ¿El por qué? Pues no se sabe. Aquella mujer solamente salió y se paró en la puerta a divisarlo, cómo se iba, cómo se alejaba de su casa, muy molesto con ella. Tal vez algún desacuerdo, tal vez alguna discusión o algún lío de faldas, muy probablemente andaba el de enamorado, o no se sabe realmente qué fue lo que pasó, pero aquella mujer solamente salió a divisarlo cuando se iba muy enojado. Ya más tarde, la gente se quedó con la intriga de que qué habría pasado, por qué se habrían enojado, cuál sería el motivo. No se sabía realmente qué era lo que estaba pasando, pero aquella mujer seguía parada ahí en la fachada de su casa, tal vez esperando que llegara su marido, que llegara su esposo para aclarar aquella situación, pero no, aquel hombre no regresó. Con el paso del tiempo empezaron a acostumbrarse a ver a aquella mujer completamente sola, sola y su alma. De repente en las mañanas la miraban barriendo, ordeñando la vaquita que tenían, caminando al pueblo a traer nada más lo más necesario y regresando a su casa, encerrándose. La gente empezó a decir que muy probablemente aquel hombre ya la había abandonado. Pero todos los días por las tardes, esa mujer salía y se paraba en la fachada de aquella casa y divisaba para el camino, tal vez esperándolo. No se sabía realmente si él la abandonó, si se fue a otro pueblo. No se sabía qué iba a pasar con esa pareja, pero pasaron los años y la gente la miraba sola. Ya la gente se había hecho la idea, o ya la gente sabía pues que aquella mujer había sido abandonada por su esposo. Realmente eso era lo que estaba pasando, pero todos los días por las tardes ella se seguía viendo ahí en la fachada, en la entrada de su casa, divisando para el camino, tal vez con la esperanza de ver llegar a su esposo, pero ya eran bastantes años. Con el paso del tiempo hubo hombres que trataron de acercársele a aquella mujer porque era una mujer atractiva. Aparte que era joven, pues era una mujer atractiva. Muchos hombres de la comunidad se le acercaron tratándole pues de conquistar, diciéndole que su esposo ya la había abandonado, que su esposo ya no iba a volver, que se diera otra oportunidad. Ella por lo regular nunca respondía. Cuando aquellos hombres empezaban a coquetearle, ella nunca respondía, pero cuando le tocaban el tema de que su esposo ya no iba a volver, ella se daba la vuelta muy enojada y se encerraba en su casa. Jamás le dio entrada a otra persona, jamás le dio oportunidad a otro hombre. Ella seguía ahí en espera de que llegara su esposo. Siguieron pasando los años, ella cada vez se miraba más demacrada, a pesar de que era muy joven, a pesar de que era de muy corta edad, a pesar de que de todos modos tenía con qué mantenerse, se tenía sus vaquitas, se dice que ordeñaba, hacía leche, hacía quesos, tenía gallinas, tenía cochinos, tenía varios animalitos, lo que su esposo antes de irse le había dejado. Ella de todos modos se miraba muy demacrada, ya tenía bastantes años sola, hasta que un día, de repente, llegó la noticia de que allá adentro de la casa, en el patio principal, la habían encontrado ya sin vida. Esa mujer, desgraciadamente, perdió la vida. De una forma muy trágica, muy sola. La gente le daba mucha tristeza porque estaban acostumbrados a todos los días por las tardes verla ahí parada en la fachada de su puerta y en su casa, divisando para el camino, esperando a su esposo. Y siempre salía a la misma hora,
a la hora de aquella discusión, a la hora que peleó con su esposo, a la hora que él se fue, era la misma hora a la que ella salía y se paraba en la fachada a esperar a su esposo que regresara. Pero nada, mi gente, nada, él nunca volvió. Ella, pues la gente dice que muy probablemente murió de tristeza. La encontraron ahí tirada, sin vida. A partir de ese día fue cuando empezaron a suceder cosas muy extrañas ahí en ese lugar. Cosas muy extrañas, cosas muy fuertes. Se decía que por las tardes se escuchaban gritos muy fuertes. Aquella pelea se seguía manifestando. La discusión entre ellos dos. Tal vez era su alma, tal vez era su espíritu recreando aquel momento que lo llevó, pues la llevó a su desgracia. Se escuchaban aquellos gritos. La gente al principio iba y investigaba, entraban a la casa tratando de descubrir quién era quien estaba ahí. Tal vez alguien metió a la fuerza a alguna mujer, tal vez aquellos gritos desesperados, tal vez aquellos gritos eran de auxilio, pensando en que pudiera ser alguna mujer de la comunidad que haya sido llevada a ese lugar, pues por la fuerza. Llegaron a entrar para tratar de auxiliar a aquella supuesta mujer, pero ahí no había absolutamente nadie. No había nadie. Fue cuando se empezaron a dar cuenta de que los gritos eran los de ella, los de esa mujer. Las pocas personas que la conocieron, los que tuvieron la oportunidad de hablar con ella, reconocían su voz. Sabían que era ella quien estaba gritando. Empezó a ganarse su historia, empezó a ganarse su leyenda. Ese lugar, esa casa, decían que ella se seguía manifestando ahí en ese lugar. Con el paso del tiempo, había personas que aseguraban pasar y ver a una mujer parada ahí en la entrada. O muchas personas aseguraban que pasaban y escuchaban pasos detrás de ellos, como si alguien hubiera salido de esa casa y los estuviera siguiendo. Pero lo más tenebroso, lo que más miedo daba, era que muchos aseguraban escuchar una puerta de madera que se abría, cuando en esa casa ya no había puertas. Solamente quedaban algunos cuantos restos de lo que eran las paredes. Y muchos decían, al pasar enfrente de la casa se escucha que rechina una puerta y alguien sale de adentro, pero no es nada, solamente es el ruido. Con el paso del tiempo la gente empezó a agarrarle miedo a ese lugar. La gente ya no se acercaba. Solamente uno que otro curioso que decidían ir a ver si era cierto que aquellos ruidos sucedían. Pero ni siquiera se atrevían a llegar a la casa. El simple hecho de entrar a esa zona oscura, poco accesible, donde ya no había camino, pues los hacía que se rajaran. Aquellas sensaciones que sentían de ser seguidos por alguien, de ser observados, los hacían que se regresaran y ni siquiera alcanzaban a llegar a la casa. Llegó al pueblo un joven que decía pues que él era descendiente de algunas personas que vivieron ahí ya hacía muchos años. Y él llegó atraído por aquella historia de la supuesta mujer. Y les dijo que él no creía en eso, él era una persona escéptica. Y a pesar de que platicó con algunas personas de la comunidad que aseguraban haber escuchado los ruidos, él seguía diciendo que aquello era mentira. Algunos de ahí de la comunidad que en alguna ocasión se atrevieron a irse a asomar, de esas personas que no alcanzaron a llegar ni a la casa, le dijeron que ellos lo acompañaban, porque ellos tenían la tentación de entrar a ese lugar, de entrar a ver si era cierto, pero nunca se habían atrevido a llegar más allá. Apenas si llegaban al camino y se regresaban. Y al verlo a él, que tenía bastante valor y no tenía miedo, pues le dijeron que ellos querían ir con él. Así lo hicieron, planearon la vuelta, dijeron, pero ¿saben qué? Si ustedes dicen que de día pasan las cosas, yo me imagino que de noche se debe de escuchar más. Entonces yo quiero ir, pero de madrugada. Si se animan, vámonos. Se fueron de madrugada, agarraron aquel camino. Justo cuando entran a aquella pequeña veredita que muy apenas se alcanzaba a notar en el campo, empezaron a sentir unas sensaciones muy extrañas que varios de ellos decidieron regresarse ahí, en ese punto, en ese preciso momento. Al llegar a las tapias solamente eran cuatro jóvenes los que iban. Iban solamente alumbrándose con unas linternas. Iban muy poco abrigados porque supuestamente era tiempo de calor. Pero al llegar ahí a ese lugar, se soltó un frío. Aquel frío
Era como un anuncio de que no debían recorrer ese lugar. Era un anuncio de que no debían de entrar a esa casa, de que algo muy fuerte estaba a punto de sucederles. O por lo menos algunos de ellos eso era lo que sentían o eso era lo que pensaban. Al llegar a ese lugar, lo primero que empezaron a notar es que estaba demasiado oscuro. A pesar de que había luna, estaba muy oscuro. Una oscuridad que para ellos no era normal, pero tal vez era que se estaban sugestionando de saber hacia dónde iban y lo que se decía de ese lugar. Decidieron ignorar todas esas cositas raras y seguir adelante. Déjenme les digo una cosa, que aquí también se siente un ambiente extraño. Tal vez es por la soledad. Ya tenemos un ratito recorriendo el rancho y no nos hemos topado ni una sola persona. Es solamente los perritos que ahí nos andan siguiendo. No se escucha ruido, mi gente. Va uno a las comunidades, ve niños, mira uno gente pasar en las motos, en las camionetas. Vente, Ana. Mira uno gente que anda de arriba para abajo, o por lo menos en las casas se escucha la televisión, se escucha el radio, se escucha la gente hablar. Y aquí no se escucha nada, mi gente. Si uno se queda ahorita en completo silencio, sin hablar, solamente se escuchan por ahí los pajaritos y nada más, Ese silencio le da un ambiente más fuerte de soledad al rancho, ¿verdad, Ana? Nos tocó venir ahorita precisamente cuando la gente anda en el barbecho, entonces pues es por eso más que nada. Nos estábamos acordando que cuando entramos aquí al rancho vimos la escuela. La escuela también ya se ve que es muy viejita y también está en completo abandono. Bueno, creo yo, nada más la vimos de pasada, entonces vamos a recorrerla para terminar esta historia, mi gente. Yo pienso que el mayor error que cometió aquel joven fue el hecho de haber retado a aquella entidad. Porque así lo hizo. Cuando iban llegando hacia aquellas tapias, él dijo, pues si es cierto que aquí se manifiesta esa mujer, yo la reto a que se me presente. Ella algo hizo para que aquel hombre la abandonara. De seguro fue una mala mujer. Al llegar al lugar, entraron y empezaron a recorrer las tapias. De los 4, solamente él era el único que la recorría con una seguridad, sin ningún miedo. Porque los otros 3 iban mucho, pero mucho, muy asustados. Los otros 3 sentían que les faltaba la respiración. Sentían las piernas pesadas. Sentían la necesidad de todo el tiempo estar volteando hacia atrás. Y muy seguido sentían la necesidad de salir de ese lugar. Aquel joven no. Siguieron recorriendo las tapias hasta que llegaron a aquel patio. Aquel patio donde dicen que la encontraron. Y de repente uno de ellos gritó. Gritó y señaló hacia una esquina de aquel patio. Al voltear los otros 3 se dieron cuenta. Ahí, en ese rincón recargada, junto a una pared de adobe, ahí estaba esa mujer, vestida de blanco, como la habían sepultado. Exactamente con el mismo vestido que la habían sepultado, ahí estaba parada. Estaba parada. Al verla, todos salieron corriendo de inmediato de ahí, salieron corriendo de ese lugar. Todos salieron muy asustados. Al llegar a la calle, al llegar al camino, se dieron cuenta que faltaba uno. De los 4 que iban, solamente eran 3. Y el que se quedó ahí fue precisamente aquel muchacho que no creía. Aquel muchacho que era escéptico. Era él precisamente el que se quedó adentro. Estos 3 jóvenes no sabían qué hacer. Sabían que él era el único que no experimentaba el temor, o por lo menos eso era lo que él decía, que no creía, pero se supone que los 4 la vieron. Se supone que uno de ellos gritó y los otros 3 señalaron hacia donde mismo y salieron corriendo. Según ellos, él también la vio. Pues los 3 dijeron, ¿sabes qué? Pues tenemos que ir a buscarlo, pero los 3 juntos. O vamos los 3 o no va ninguno, pero también ¿cómo lo vamos a dejar ahí solo? Entraron los 3 a buscarlo a aquella casa y cuál va siendo su sorpresa, que ahí estaba parado, mirando muy fijamente una pared de adobe, sin ninguna explicación del por qué. Trataban de sacarlo de ese lugar, pero él no caminaba, le hablaban y él no respondía. Estaba petrificado, estaba congelado. Trataron de hacerlo volver en sí, pero no podían. Lo movían, lo sacudían, le pegaban en sus mejillas, pero él no respondía, hasta que por fin reaccionó. Le preguntaron qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba viendo, por qué no había salido corriendo junto con ellos. Y él les dijo, ahí estaba esa mujer. Se me acercó y me preguntó que si ya había venido. Me preguntó que si ya había venido. Trató de tocarme
Y en ese preciso momento yo quise salir corriendo, pero no pude. Cuando sentí su mano en mi cara, una mano completamente fría y huesona, de pronto perdí la conciencia. Yo pensé que me había desmayado hasta ahorita que los miré aquí parados, aquí a un lado de mí. Al salir de ahí, de ese lugar, y caminar hacia la comunidad, se pararon en aquel camino donde se alcanzaba a divisar aquella casa, y al voltear hacia atrás, él les dijo: ahí está, ¿ya la vieron? Ahí está. Los otros 3 jóvenes volteaban y ahí no había nada. Ellos le decían: ¿quién? La mujer, ahí está parada en la fachada, ahí está, nos está viendo. Ellos volteaban, pero ahí no había absolutamente nada. Él, al llegar a su casa y platicarle a los familiares lo que había sucedido, les dijeron que no, con esas cosas no se jugaban, que si no creían estaba bien, pero que era muy arriesgado lo que habían hecho. Ese muchacho se quedó muy serio por algunas semanas. Decidió irse de esa comunidad y jamás volver. Ya no volver a ese lugar, ya no quería saber absolutamente nada de esa comunidad, ni de esa casa, ni de esa mujer. Y ahora lo que nos platica esta persona que nos mandó la historia es que por fuentes muy confiables o muy cercanas a ese muchacho, familiares de él, dicen que él todos los días la sueña y le dice que lo está esperando, que tiene que ir, que él pertenece ahí a ese lugar. Y la mira donde quiera. En varias ocasiones la mira parada ahí por fuera, asomándose por su ventana, o en la esquina de su habitación, o en los rincones más oscuros, la ve. No saben si realmente se está volviendo loco, o esa mujer lo confundió con su esposo. Si esa mujer lo confundió con aquel que la abandonó. No se sabe realmente qué fue lo que pasó, pero ese muchacho quedó muy mal. Quedó muy perturbado y muy asustado, y cada que le tocan el tema se pone muy tembloroso y casi se quiere desmayar. Por ahí dicen que es muy probable que aquella mujer lo haya confundido con aquel que la abandonó. A lo mejor era descendiente, era familiar, o muy probablemente era la reencarnación de aquel hombre. Nunca se supo cuál fue el motivo de la discusión, nunca se supo por qué se fue enojado, nunca se supo qué le sucedió, si la abandonó o le pasó algo, o a lo mejor falleció. No se sabe realmente qué fue lo que sucedió con este hombre, con este muchacho, por qué la dejó sola, y no se sabe sobre todo qué pasó con este otro joven. Si a lo mejor es la reencarnación de aquel hombre y no lo sabía, o a lo mejor es un descendiente, o se parece mucho físicamente al que la abandonó. Pues es un ánima que se aparece en una tapia abandonada. Entonces, por eso a mí me llama mucho la atención este tipo de comunidades antiguas que pudieran tener historias de cosas que a lo mejor pasaron en el pasado, que sucedieron en el pasado, y a lo mejor hoy se escuchan los ecos, o la gente sigue viendo aquella manifestación de esa persona o de aquel lugar. Espero que les haya gustado el lugar. La verdad a mí se me hace un lugar muy interesante, un lugar muy bonito, y la historia, pues me gustó mucho el lugar, y para platicarla, porque el lugar de la historia, pues dicen que también es una comunidad ya muy viejita, con muchas casas ya abandonadas. Pues bueno, nos despedimos, Ana. Nos vemos en un próximo video. Su amigo Luis Carrillo, hasta la próxima.